Vamos a esta partecita. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Como le dije recién, síndrome compartimental. Aquí las lesiones asociadas del pie pueden obviamente producir una inflamación suficiente como para producir un síndrome compartimental. Son raras, no se suelen llegar a producir porque obviamente los compartimentos están más arriba, pero pueden generar una compresión. Por ejemplo, si tenemos una colocación de una férula, ¿sí? Cualquier sospecha, eso va a implicar que el traumatólogo vaya a cortar, obviamente, esa férula que esté, en el caso de que no sea una bota de Walker, que sea una férula o un yeso, hay que cortarlo y descomprimir la zona. En las fracturas severas, por lo general, los flexores plantares y peroneos pueden perder fuerza debido a la lesión de lo que son los tendones o de las vainas y generar también procesos inflamatorios. Los síndromes compartimentales, como les dije al principio, en este tipo de fracturas de tobillo específicamente suelen ser raras, pero son bastante inflamatorias. Tienen bastante edema. Bien, la lesión de los tendones y ligamentos. Aquí los tendones no se lesionan por lo general, no es común. Puede llegar a cortarse algún tendón o algo, porque obviamente si ha sido un accidente vial en la vía pública con alguna chapa o algo, lo que sea, pero la mayoría de las veces se rompen los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos que más se rompen? El tibio astragalino, el deltoideo, el deltoides en la parte interna y el peroneo astragalino. Son los que más se suelen romper y obviamente necesitan de reparación quirúrgica. Una lesión, como dice aquí, una lesión completa del complejo ligamentoso colateral externo puede tratarse de forma conservadora, salvo, ¿sí?, que no haya desplazamientos. Si hay desplazamientos, en ese caso va a requerir una intervención quirúrgica. Si el paciente presenta una inestabilidad tardía, la reconstrucción de este complejo previene una lesión recidivante de tipo de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si el traumatólogo se enfocó nada más que en la fractura y no hizo hincapié en la estabilidad dinámica, sino estática, obviamente que el paciente cuando empieza a caminar, ¿sí?, y quiere hacer algún tipo de movimientos de cambio de dirección, se va a encontrar con que tiene un tobillo inestable, ¿sí? Entonces, siempre tiene que tratarse la inestabilidad dinámica de tobillo. Bueno, acá un esguince de ligamento externo, ¿sí? No es muy importante lo que dice aquí, hay una laxitud de los ligamentos peroneo calcaneos, tibio peroneo posterior, los esguinces recurrentes de tobillo por inversión pueden producir una laxitud crónica en el complejo ligamentoso, ¿sí? Y generar obviamente inestabilidad del tobillo y por lo tanto si hay inestabilidad del tobillo, producir de nuevo fracturas, ¿sí?, en este caso del peroneo. Lesiones asociadas. Las lesiones asociadas que podemos encontrar, obviamente, son características del mecanismo de lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés una fractura, luxación de tobillo y evidentemente has tenido un accidente, ¿sí?, y ese accidente va a tener lesiones asociadas como fracturas de tibia, del eje tibial, fracturas de fémur, fracturas de cadera, fracturas de miembros superiores, etc. En este caso también hay que tener en cuenta lo que es el pulso dorsal y tibial posterior, que deben controlarse cuidadosamente, al mismo tiempo que la inflamación, y se debe valorar cada 2 horas durante 24 horas. El aumento, como dice aquí, el aumento del dolor con la movilización pasiva de los dedos y disminución de la sensibilidad de signos que se asocian con síndrome compartimental. Eso hace referencia a cuando las inmovilizaciones son bastante compresivas, como por ejemplo algún vendaje, alguna férula que sea fabricada con yeso. La pérdida del nervio tibial posterior es incapacitante, ¿sí?, ya que proporciona sensibilidad en la superficie plantar del pie. Es una lesión rara, pero se da en accidentes de alta energía. Lesiones de otros nervios son raras. Entonces, como dice aquí, la parte neurovascular mucho no se implica, pero bueno, hay que tener en consideración y valorar lo que es el pulso dorsal y el pulso tibial. Carga de peso inicialmente no está permitida, por supuesto, obviamente, ni con reducción ni fijación interna, ¿sí? La férula, excepto en el caso de fracturas peroneales aisladas no desplazadas. O sea, cuanto mayor sea la altura de la fractura del peroné, más aislada, ¿sí?, y por ahí, por lo general, no requiere de un proceso quirúrgico, y por lo tanto se coloca la bota de Walker. Después de la fijación interna estable, el paciente no debe soportar peso durante 6 semanas aproximadamente, dependiendo de cómo vaya evolucionando ese paciente. Y acá la marcha la dejo en blanco, ¿sí?, porque la marcha después, una vez que el jueves veamos
las fracturas de astrágalo y fracturas de calcáneo hacen referencia prácticamente a lo mismo, ¿sí? Y hablan de lo mismo. Entonces, directamente vamos a hablar una sola vez de la marcha para tener en cuenta la del jueves. Ahora me gustaría que empiecen a levantar la mano. Vamos a dejar de grabar para que no